Entonces, contexto político-jurídico rápidamente: acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Capítulo étnico del acuerdo final: refrendación del acuerdo final por vía Congreso de la República, aval de la Corte Constitucional, procedimiento legislativo para la paz, fast track. Lo va a hacer la doctora Diana y el compañero Juan Carlos Preciado. Quiero recordarles que el Gobierno Nacional y las FARC acordaron en una primera etapa de negociaciones, que es la que llaman la fase secreta, o sea, cuando nadie sabía, cuando los demás no sabíamos que ellos estaban reunidos. Ellos estuvieron reunidos buscando ponerse de acuerdo para sentarse a dialogar. Entonces eso tuvo dos etapas: una fase secreta y una fase, digamos, pública de negociaciones. En la fase secreta ellos establecieron una agenda y ellos hicieron los primeros acuerdos. Yo les quiero recordar que esos acuerdos tenían en términos generales dos partes. Uno, la agenda con la cual se iban a sentar a discutir, y dos, los temas que no se iban a discutir. Y esto es importante. Dos temas acordaron ellos que no estaban en la discusión. Acordaron que no estaba en discusión el modelo de desarrollo, que eso no se iba a discutir, el modelo de desarrollo económico no se iba a discutir, y que no se iba a discutir la Constitución. Y eso es bien importante, porque esos son los dos acuerdos iniciales más importantes. No van a discutir el modelo de desarrollo económico y no se va a discutir la Constitución, o sea, no se iban a discutir los derechos, los principios, los asuntos fundamentales de la Constitución. O sea, no se va a discutir ni los derechos indígenas, no estaba en discusión allá, no estaba en discusión el sistema, digamos, democrático, no estaba en discusión el tema de minero energético, esas cosas no estaban allá en discusión, ¿sí? Y la agenda que ellos discutieron tenía 6 puntos, y esos son los 6 puntos que están en los acuerdos. O sea, la estructura de los acuerdos está en función de esa agenda temática. El primer punto que ellos acordaron fue el de reforma rural integral. Entonces, en reforma rural integral, como se acordó que no se iba a discutir la Constitución, no se discutió el asunto de expropiación o estos temas que tienen que ver con la propiedad. Pero sí se discutió en reforma rural integral la necesidad de generar una estructura social en el campo que le garantice a la gente que está trabajando en el campo tener derecho a la propiedad, y que le garantice a la gente que está en el campo unos mínimos en términos también sociales, como por ejemplo acceso a salud, acceso a educación. Entonces, ¿qué fue lo que se discutió en reforma rural integral? Se discutió acceso a la tierra para las personas que están en el campo, educación, salud, y se discutió también el tema de cómo generar un desarrollo del campo que le garantice a las personas una estabilidad económica. ¿Por qué? Porque se considera que una de las causas estructurales del conflicto es la discusión no solo sobre la tierra, sino la discusión sobre las condiciones materiales de vida en el campo. Ese es el primer punto del acuerdo. Y eso tiene varias cosas que van a tener que después reflejarse o en políticas públicas o reflejarse en normas, en leyes o en decretos. Por ejemplo, la reforma rural integral, el asunto del ordenamiento social de la propiedad en el campo, el ordenamiento social de la propiedad en lo rural, el asunto de iniciativas o de fondos o de lo que tiene que ver con la posibilidad de acceso a créditos y a recursos para el desarrollo de actividades agrarias.
pero también unos límites al crecimiento de la frontera agrícola. Y eso es bien importante. Aquí eso se ha discutido mucho tiempo, pero no se ha realmente organizado, y es hasta dónde puede llegar la frontera agrícola. Y les doy el ejemplo que no están los acuerdos. En Colombia se considera que para hacer ganadería hay aptas 21 millones de hectáreas. O sea, del suelo colombiano realmente se podría hacer ganadería, se podría hacer en 21 millones de hectáreas. Hoy en día hay 39 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería. O sea que hay un mal uso de los recursos de la tierra. Y eso es parte de lo que tiene que ver con cómo cambiar, digamos, el uso del suelo en Colombia. Eso se va a discutir en una norma que habla del ordenamiento social de la propiedad rural. Y hay un tema que es bien importante, que lo acaba de anotar Dianita, en Reforma Rural Integral, y es que acordaron que se van a hacer unos planes de desarrollo con enfoque territorial. De pronto ustedes, en el tiempo que estaban discutiendo en La Habana, escucharon hablar de una cosa que llamaban la paz territorial. ¿Eso cómo se construye? Entonces lo que se dijo es, no estamos discutiendo el modelo de desarrollo económico, pero sí podemos discutir cómo desde las regiones se plantea el desarrollo de tal manera que se haga viable en términos de la vocación productiva o de la vocación de conservación o la vocación que sea de los territorios, y que esa visión se integre con los derechos culturales, con los asuntos ambientales, con los derechos sociales. Eso es básicamente el primer punto del acuerdo. El segundo punto en el acuerdo se llama participación política, apertura democrática para construir la paz. Y eso se basa, digamos, en un reconocimiento que hizo el gobierno y un reconocimiento que hicieron las FARC. Por el lado de las FARC reconocen que las armas no son el mecanismo para hacer política, y reconocen que haber intentado llevar la discusión política a través de las armas es una práctica errónea. Entonces reconocen que eso fue un error. Por el otro lado, el gobierno colombiano dice, efectivamente también tenemos un problema, y es que hemos tenido una democracia restringida. Es decir, el modelo democrático colombiano no ha garantizado la participación efectiva de todos los ciudadanos en la toma de las decisiones, en la construcción del Estado y en la organización de las instituciones públicas. Para eso, entonces, escriben unos acuerdos que se dividen en varios temas. El primero es reforma política, y la reforma política, como la están entendiendo allá, y ahí es donde vamos a tener nosotros que pues hacer una reflexión y generar un debate en el proceso de consulta. Allá están entendiendo la reforma política en términos de la reforma en los mecanismos de participación de los partidos, a las garantías para el ejercicio de la oposición y a la forma, a la manera como se están conformando las instituciones políticas, es decir, a la manera como se está conformando el Congreso, cómo está compuesto y cómo se está eligiendo, a la manera como se conforma el Ejecutivo. A eso se refiere la reforma política, básicamente. Entonces tiene temas de partidos, de oposición y el sistema electoral. Ese es un asunto. Y el otro asunto es que entonces dijeron, como estamos en un acuerdo de paz y estamos reconociendo que hay una democracia restringida, entonces vamos a buscar
transitoriamente cómo fortalecer la participación de algunas regiones, y ahí de algunas regiones, pero también la participación, yo creo que ahí va un poco la participación de las FARC en estas instancias, aunque eso va en otro punto, pero tiene que ver acá. Entonces, ¿cómo están participando las regiones? En el Congreso de la República, ustedes saben que hay dos partes, el Senado y la Cámara. El Senado se elige a nivel nacional, es lo que llaman una circunscripción nacional. Y la Cámara de Representantes se elige por circunscripciones que son departamentales y el Distrito de Bogotá. Esa es la manera como se elige. En la discusión, ellos entonces plantean que hay unas regiones que han estado históricamente afectadas por el conflicto, que han estado abandonadas por el Estado, que han sido, digamos, victimizadas en el marco del conflicto, y suman una cantidad de factores y dicen, hay que identificar esas zonas y buscar que esas zonas estén representadas en el Congreso. Y el acuerdo dice entonces que se van a constituir 16 circunscripciones especiales para la Cámara por 2 periodos. Eso significa 2018-2022, 2022-2026. Esas circunscripciones no van a ser como las que hay, no son de un departamento. La propuesta que nos han presentado hasta ahora las estructuran por municipios a partir de unos análisis que hacen de pobreza, de cultivos de uso ilícito, de afectaciones por el conflicto, y proponen 16 circunscripciones que van a ser elegidas por los ciudadanos de esos territorios para la Cámara. O sea, vamos a tener, hoy en día la Cámara de Representantes tiene 163 miembros, más 16, o sea, tendríamos una Cámara de 179 parlamentarios. Esos 16, en esas circunscripciones, en lo que nos han presentado, hay una que coincide con algunos municipios de Putumayo. Hay una que coincide con algunos municipios de Putumayo. O sea, Putumayo va a ser parte, no todo el departamento, sino algunos municipios van a ser parte de una circunscripción especial. Villagarzón, Puerto Asís, San Miguel, Orito, Valle del Guadumes, Puerto Leguízamo, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, o sea, toda la parte de aquí para allá, la parte de abajo. ¿Perdón? Villagarzón. Nadie va a Putumayo. O sea, no entra ni Mocoa ni Irán. Entonces, ¿cómo? Uno más. Ahí está previsto, pero eso ya es de mecánica, cuando vengan las elecciones, que las personas van a poder votar en estos municipios o en estos lugares, van a poder votar por la especial, pero también van a poder votar por la ordinaria. O sea, excepcionalmente se reconoce el derecho a votar 2 veces para la Cámara. Y en participación política, entonces se reconoce que si las FARC, acuérdense que eso arranca del análisis, que las FARC dicen, nos equivocamos tomando las armas para hacer política, y el gobierno dice, hay una democracia restringida, pero las FARC no han dicho que ellos no van a hacer política, porque ellos dicen, nosotros somos fundamentalmente un movimiento político. Entonces se reconoce a las FARC el derecho a formar un partido político. Ese partido político en este momento tiene un nombre temporal, transitorio, se llama Voces de Paz. Y le pusieron ese nombre para elegir unos voceros, porque ellos tienen 3 voceros en Cámara, 3 en Senado, en este momento. Voceros, o sea, personas que tienen derecho a voz, pero no a voto. ¿Y qué están haciendo ellos allí en el Congreso? Ellos están viendo
que en la discusión de las normas que tienen que ver con el acuerdo de paz se cumplan los acuerdos. O sea, ellos están allá para defender lo acordado y tienen derecho a participar. En principio, bueno, eso en el Congreso tiene su reglamento, como en todos lados. Entonces tenían que hacer una sesión informal, no sé qué, ya modificaron el reglamento para que ellos puedan intervenir. Entonces ellos están interviniendo solo en aquellos asuntos en los que se debaten normas relacionadas con los acuerdos de paz. Ese es el segundo acuerdo. Bien, nosotros este punto, yo creo que ahorita lo de circunscripciones, mientras ustedes toman nota, ese punto ahorita cuando les informemos o les contemos qué se ha discutido con el gobierno, les vamos a discutir más en detalle, pero aquí, en estas especiales, los partidos políticos no pueden inscribir candidatos. O sea, el Partido Liberal, el Conservador, el Centro Democrático, ellos no pueden inscribir candidatos. No, tampoco los de las FARC. El partido que cree en las FARC tampoco puede inscribir candidatos. Aquí solo pueden inscribir candidatos los pueblos indígenas, los movimientos sociales, los compañeros afrodescendientes, según sus organizaciones, y grupos de ciudadanos, o sea, por firmas. Ahí no va a haber posibilidad que ningún partido, sí, las autoridades indígenas, en general los pueblos indígenas, estamos en esa discusión de cómo quedaría la figura. Pero sí está previsto, y están en acuerdo, que ningún partido que tenga reconocimiento del Consejo Nacional Electoral puede inscribir candidatos, incluido el partido que conforme las FARC. No puede. No. Es decir, las minoritarias van aparte. Esto es aparte de las dos curules que tienen los indígenas en Senado, aparte de la que tienen en Cámara. Eso es aparte. Es totalmente aparte. Y aquí sí podrían inscribir candidatos los resguardos, las autoridades indígenas. En la palabra estamos discutiendo, pero está claro que los pueblos indígenas pueden inscribir candidatos. Y hay unos requisitos, claro, tienen que ser de la región, tienen que estar ahí, bueno. Las víctimas, las organizaciones de víctimas pueden inscribir candidatos. Y eso es bien importante, porque ustedes saben que puede venir una organización, inscribir un candidato, pero ese candidato realmente está representando a un partido, y eso hay que ser cuidadosos cuando vayan ustedes a mirar el tema. Los partidos no pueden inscribir, solo los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las víctimas, las organizaciones sociales y por firmas. Bien, el tercer punto de la agenda y el que corresponde con el tercer punto del acuerdo es el fin del conflicto. Entonces, en el fin del conflicto es donde se entra a mirar cómo va a ser el proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil. Y eso quiere decir el proceso de reincorporación de las personas a la vida civil. Y eso tiene varios momentos que ya empezaron. Por ejemplo, el cese al fuego bilateral. Por ejemplo, los lugares donde ellos se han concentrado para hacer el ejercicio de tránsito, de caminar desde el ejercicio de la política de vida armada al ejercicio de la vida civil. Entonces, este punto de reincorporación a la vida civil es donde se empieza a mirar cómo se van a reincorporar estos ciudadanos colombianos a la vida civil. Porque no es solo que entreguen las armas, no es solo que salgan, sino también cómo se les va a garantizar a los ciudadanos que se incorporen en lo político, en lo social, en lo económico. Y eso también tiene que ver con una serie de garantías para la vida.
ustedes saben que uno de los puntos más conflictivos en este tema es que las FARC tuvieron la experiencia de la UP y que empezaron a, digamos, a matar a sus militantes. Entonces ellos se han planteado una cantidad de asuntos que tienen que ver con esa reincorporación. Por ejemplo, que se persiga a los grupos criminales que afecten a los reincorporados, que estén en contra, no de las FARC, sino en contra de la vida de las personas, que se haga un proceso también de, pues, digamos, de atención específica al tema paramilitar, cómo se va a resolver ese asunto. Eso tiene que ver con los temas de reincorporación a la vida civil. Lo del cese del fuego, pues ustedes ya lo estamos viviendo, es que se acuerda cesar bilateralmente el fuego, o sea, se hace un protocolo, se hacen unos acuerdos para evitar que se sigan los combates. Y luego las zonas veredales, que pasó por las zonas de preagrupamiento y que hoy en día están en las zonas veredales, y que es allí donde se va a hacer dejación efectiva de las armas. Entonces, para eso hay una comisión internacional de veeduría liderada por Naciones Unidas, que es la que va a recibir las armas después de un ejercicio que han estado haciendo, de un inventario, bueno, una cantidad de cosas, y esas armas se entregan a esta misión especial de Naciones Unidas, y esa misión especial se hace cargo de destruir esas armas con todo lo que tenga. Eso es la entrega y dejación de las armas. Entonces se agrupan en las zonas veredales y allí se hace el proceso de entrega y dejación de las armas. Yo no voy a entrar a explicar la diferencia entre entrega y dejación de armas, porque eso es más complejo, pero es el asunto de dejación de armas lo que ellos están diciendo. El siguiente punto es bien importante en la medida en que soluciona el problema de las drogas ilícitas. Y ahí hay un asunto importante, y es que con el gobierno colombiano siempre se había discutido, el gobierno habla de cultivos ilícitos, y desde aquí siempre se le ha dicho, no son cultivos ilícitos, son cultivos de uso ilícito, porque es que el cultivo o las plantas para los indígenas no pueden ser ilícitas. Lo que es ilícito es el uso. Alguien puede hacer un uso ilícito, y yo creo que ahí vamos a tener la posibilidad de dar una muy buena discusión, porque es que el uso no puede ser ilícito solo para el Estado, sino aquel que use las cosas en contra de los principios culturales, eso ya es ilícito. Entonces, aquí se aceptó por primera vez que el tema era cultivos de uso ilícito, y se crea un mecanismo, se van a establecer unos planes integrales de sustitución. Entonces, aquí ya no se está hablando de la erradicación, no, se está hablando de sustituir los cultivos, reconociendo, hay un reconocimiento que hace el Estado, que por ejemplo, los compañeros campesinos que han estado metidos en temas de cultivos de uso ilícito, pues bien o mal han generado allí una condición de vida y hay que buscar cómo resolverlo. Eso está vinculado con el primer punto de la reforma, del acuerdo, que es la reforma rural integral. Y por eso en la reforma rural integral se habla de cómo generar unas condiciones también de acceso a la tierra para las personas que han estado en esta situación. Entonces ya se reconoce, se trata de ir cambiando el perfil de criminal de los cultivadores a una condición social distinta. Y ahí también entonces se habla en lo judicial de un trato diferenciado para las personas que han estado vinculadas con los cultivos de uso ilícito.
Compañeros, frente al tema es importante hacer alguna claridad porque el gobierno nacional, pues a pesar de que él está en proceso de reglamentación, él ya viene adelantando la implementación de algunas políticas o parte de los puntos del acuerdo. Ustedes han mirado que en el Putumayo ha llegado una institución a dialogar con los campesinos, incluyendo a los indígenas, en ese proceso para avanzar en la erradicación de los cultivos de uso ilícito que acaba de mencionar JC. Y hay un pronunciamiento de las autoridades indígenas de Putumayo a través de la OCIP, presidente Franco Weber, ¿cierto?, donde le están solicitando al gobierno nacional que se tiene que darle un tratamiento diferencial y especial, pero que en todo caso se agote la consulta previa. Acuérdense ustedes que de la OPIAT se presentó una demanda, ¿sí?, al Estado porque debía consultar o debe consultar con los pueblos indígenas este trabajo, esta acción de la erradicación. En ese sentido nosotros hicimos, pues elevamos la queja ante la mesa permanente de concertación, puesto que a pesar de, aparte que el gobierno viene a hacerlo, a implementar ya esa política sin tener en cuenta a los pueblos indígenas y el enfoque diferencial, estos funcionarios han venido a hablar mal de las organizaciones indígenas, ¿sí? Diciendo pues de que la mesa se está tratándole otro tratamiento y etcétera. Las organizaciones indígenas no están haciendo su labor. Nosotros los identificamos y colocamos las quejas ante la Contraloría y la Defensoría. En todo caso, es bueno informar que efectivamente se tiene que garantizar el goce del derecho a la consulta previa para esta materia en este proceso de la implementación de los acuerdos, y no solamente en este punto sino en todos. Nosotros hemos venido haciéndole especial énfasis en los diferentes diálogos que hemos tenido con el gobierno, de que las medidas que se vayan a administrar, que vayan a ejecutar en terreno, se tiene que respetar la consulta con los pueblos indígenas. Incluso es una de las salvaguardas que están dentro del componente étnico, ¿sí?, que hace parte integral del acuerdo firmado con las FARC. Entonces, en ningún momento podrá venir el gobierno a incluirlos a ustedes, a dividirlos, ¿sí?, porque ellos, a ofrecerles de pronto prebendas para que arranquen el proceso y algunos estén exigiendo o de pronto, si no hacen parte de ese proceso, se quedarán por fuera y etcétera. Tengamos mucho cuidado. Hago esta explicación o esta breve pausa ahí para que siempre utilicemos las vías nuestras del diálogo o nuestros escenarios políticos de diálogo y concertación. En este caso está la OCIP regional, está la CICVIT en lo local, y los gobernadores siempre están unidos y están preguntando si no entendemos de pronto los puntos. La OPIAT de pronto no ha llegado a muchas regiones, pero en este momento sí, pues tenemos la oportunidad de dialogar con ustedes. Luego vamos a hacer un diálogo departamental con todos los pueblos, los 15 que mencionaba el presidente Julio, en algún punto de Putumayo, coordinación con la OCIP, para seguir dando a conocer esta información y llegando más a la base. También le hemos